Mis padres dijeron, no vamos a ir. El espectáculo de tu hermana es más importante. La carta de la Casa Blanca estaba frente a mí, por heroísmo en combate. Me miré en el espejo, con la mandíbula firme, los hombros rectos. Sabía exactamente qué hacer. El teléfono sonó mientras terminaba mi café. Vi el nombre y casi no contesté, pero lo hice. Era mi madre, Susan. Su voz tenía ese tono dulzón y falso que usaba cuando quería parecer amable, pero en realidad solo traía malas noticias. Hemos decidido no venir a tu ceremonia, Olivia. Es demasiado viaje. Y Chloe tiene su gran actuación de ballet en Chicago ese mismo fin de semana. ¿Lo entiendes, verdad? Me quedé mirando la encimera de la cocina. La carta oficial con el sello presidencial estaba justo allí. Las palabras medalla estrella de plata por heroísmo en combate estaban en negrita en la parte superior. Me la había ganado con sangre, sudor y al borde de la muerte en un desierto al otro lado del mundo. Y mis padres estaban eligiendo un recital de ballet en su lugar. Ni siquiera me sorprendió. Decepcionada, sí, pero no en estado de shock. Lo habían estado haciendo durante años. Cada vez que lograba algo, siempre era bonito, pero nunca lo suficientemente importante como para importar. El trofeo de baile de mi hermana siempre fue lo primero. Mi sueño militar había sido un chiste en mi familia desde que tenía 16 años. Apreté el teléfono contra mi oído. Así que, déjenme ver si entiendo. El presidente de los Estados Unidos me va a entregar una medalla, y ustedes no pueden venir por un recital. Silencio, luego un suspiro de mi madre. Largo y dramático. No hagas esto difícil, Olivia. Siempre hemos apoyado tu pequeño pasatiempo. Deberías estar orgullosa de que incluso te dejamos ir al ejército, pero la actuación de Chloe es un evento único en la vida. Un evento único en la vida. Casi me reí. Había estado en tiroteos donde vida significaba si sobrevives los próximos 10 minutos. Pero claro, Chloe girando en un tutú era aparentemente algo histórico. No levanté la voz. 7 años de uniforme me habían entrenado para mantener la calma incluso bajo presión. Mi mandíbula se apretó, mis hombros se cuadraron automáticamente. Tienes razón, mamá. Lo entiendo perfectamente. Y colgué. Por un momento, me quedé allí de pie, mirando la carta. Mi reflejo en la ventana mostraba un rostro que apenas reconocía, serio, endurecido. No la niña que una vez le rogó a su familia que se tomara en serio su sueño militar. Me acerqué a mi portátil y abrí el correo electrónico del coordinador del evento. Revisión de lista de invitados. Mis dedos se cernieron sobre el teclado por un momento. Luego escribí 4 nombres, David Warren, Susan Warren, Chloe Warren, y los borré. Se sintió más limpio de lo que esperaba, casi demasiado fácil. Fue entonces cuando decidí algo importante. Si ellos no se presentarían por mí, entonces sus asientos vacíos lo harían. Le pedí al coordinador que mantuviera sus nombres en las sillas. Que el mundo viera la verdad, porque a veces el silencio cuenta la historia mejor de lo que las palabras jamás podrían. Y si estás viendo esto ahora mismo, quiero saber, ¿habrías hecho lo mismo? Deja un comentario abajo. Tengo curiosidad por saber cómo lo manejarías. Y mientras estás aquí, asegúrate de suscribirte al canal. Hay muchas más historias de venganza familiar y verdades militares por venir. Me recosté en mi silla y volví a mirar ese sobrepulido. La medalla que estaba a punto de recibir no era solo un trozo de metal. Era una prueba. Prueba de que todas las noches que pasé sudando en el entrenamiento, todas las veces que me puse en peligro mientras otros se reían de mí, no fueron en vano. Prueba de que el pequeño pasatiempo que mi madre se burló me había llevado más lejos de lo que cualquiera de ellos jamás iría. Y mientras estaba sentada en esa cocina tranquila, con el teléfono todavía en la mano, supe una cosa con absoluta claridad. Su ausencia iba a ser más ruidosa de lo que su presencia jamás podría haber sido. La silla crujió cuando me levanté, la decisión aún zumbando en mi pecho. Mis ojos se posaron en la vieja foto del rock metida detrás de un imán en la nevera. Y así, los recuerdos que intenté enterrar se abrieron paso. Tenía 16 años cuando me puse ese uniforme por primera vez.
Ni siquiera era real, solo la versión del rock, planchada a la perfección porque la había planchado yo misma. Los zapatos pulidos hasta que podías ver tu cara en ellos. Deseaba tanto que alguien en casa se diera cuenta. Mi padre, David, estaba sentado en su sillón reclinable, hojeando el periódico como si fuera invisible. «¿No es un poco demasiado para la escuela?», murmuró sin siquiera levantar la vista. Mi madre, Susan, ocupada ayudando a Chloe con un proyecto de ciencias de última hora, apenas miró. «Lo militar es solo una fase, cariño. Encontrarás algo mejor». Chloe no perdió su oportunidad. Sonrió con suficiencia desde el otro lado de la habitación. Todo cabello perfecto y confianza adolescente arrogante. Jugando a disfrazarse de nuevo, Oli. ¡Qué mona! Quizás la próxima vez puedas pedir prestada una pistola de plástico y hacerlo realmente oficial. Recuerdo estar de pie allí, el peso de ese uniforme sobre mis hombros. No era pesado, pero se sentía como una responsabilidad, una promesa. Y, sin embargo, para ellos, era solo una broma. Esa no fue la primera vez que se burló de mí. Y seguro que no fue la última. Cada sueño que tuve, cada hito que alcancé, ella tenía una frase lista para destrozarlo. ¿Quién se va a casar con una soldadita? Espero que disfrutes comiendo raciones mientras yo estoy en el escenario. La audiencia que ella anhelaba la animaba. Mientras que la mía actuaba como si yo fuera solo ruido de fondo en mi propia vida. Lo que más me quemaba ni siquiera eran sus palabras. Era lo normales que les sonaban a mis padres. Como si este fuera el orden natural de las cosas. Chloe recibía aplausos. Yo recibía silencio. Ella giraba en lentejuelas. Yo corría simulacros al amanecer. Y por mucho esfuerzo que pusiera, la atención siempre recaía en ella. Todavía puedo imaginar la sala de estar. El sillón reclinable de papá con un reposabrazos desgastado por años de la misma posición. Mamá en la encimera de la cocina, preocupada por los lazos o los disfraces de Chloe. Yo a un lado, aferrada a mi carpeta del rock como si significara algo para mí. Y sí que significaba. Para ellos, era solo Olivia siendo Olivia. Lo curioso es que ni siquiera quise su aprobación por mucho tiempo. Lo que quería era respeto. Solo una vez, quise que me miraran y vieran algo más que a la otra hija. Pero en esa casa, Chloe no era solo la niña de oro. Era el hijo. Todo giraba en torno a ella, y el resto de nosotros simplemente aprendimos a vivir en las sombras. Empecé a salir antes para los simulacros solo para evitar los comentarios matutinos. Las bromas sobre no olvides tu casco de juguete o intenta no saludar al autobús escolar. Ellos pensaban que era divertido. Yo pensaba que era agotador. Hay un día que nunca olvidaré. Llegué a casa todavía en uniforme después de una competición. Quedé primera en puntería, algo de lo que estaba muy orgullosa. Chloe estaba tirada en el sofá cambiando de canal. Ni siquiera me miró antes de decir, «Felicidades, soldadita. ¿Vas a enmarcar ese certificado junto a los trofeos de golf de papá?». No respondí. Simplemente pasé junto a ella, certificado en mano, y lo colgué en la pared de mi dormitorio. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no la necesitaba a ella ni a ellos para validar lo que estaba haciendo. Cada golpe bajo que salía de su boca era solo combustible. Cada mirada despectiva de mis padres era una prueba de que tendría que construir mi propio reconocimiento. Mirando hacia atrás ahora, lo veo por lo que fue. Un campo de entrenamiento, no los simulacros, no las flexiones, no las interminables mañanas tempranas. No, el verdadero entrenamiento fue aprender a mantenerme firme mientras las personas más cercanas a mí intentaban derribarme. La risa de Chloe todavía resuena en mi memoria a veces. Esa risa aguda y satisfecha que usaba cada vez que pensaba que me había puesto en mi lugar. Pero el único lugar donde me puso fue en el camino que seguía hasta West Point. Y quizás esa sea la ironía. A pesar de todas sus burlas, a pesar del favoritismo ciego de mis padres, me dieron algo que no me di cuenta en ese momento, me forjaron la columna vertebral. No tenían intención de hacerlo, pero eso fue lo que pasó. Así que, cuando miré esa vieja foto en la nevera después de borrar sus nombres de mi lista de invitados a la ceremonia, no sentí tristeza.
Ni siquiera sentí ira. Lo que sentí fue claridad. Ellos habían escrito sus papeles hace mucho tiempo. Yo simplemente había dejado de hacer audiciones para su aprobación. Dejé que la foto se me escapara de los dedos, aterrizando de nuevo en la nevera con un golpe sordo. La verdad era que Chloe siempre había sido su atracción principal, y yo era solo la nota al margen que nadie se molestaba en leer. Cuando Chloe consiguió un papel en el ballet regional, mi padre condujo 6 horas de ida y vuelta solo para asegurarse de que llegara temprano y bien descansada. Incluso le planchó los disfraces él mismo, algo que nunca se ofreció a hacer por mí. Mientras tanto, yo había sido aceptada en un campamento de liderazgo del rock a nivel estatal, y mis padres ni siquiera recordaban las fechas. Me despidieron con $20 para gasolina y un recordatorio de que tuviera cuidado. Mamá tenía un estante en la sala de estar dedicado a los trofeos y lazos de Chloe. Brillaban bajo las luces como un santuario a la perfección. Mis certificados y medallas terminaron metidos en un cajón de mi dormitorio. Dejé de mostrarlos después de un tiempo. ¿Qué sentido tenía? Siempre era el mismo patrón. Chloe bailaba. Toda la casa giraba en torno a ello. Olivia ganaba un premio. ¡Qué bien! Chloe tenía un recital. Toda la familia extendida aparecía con flores y cámaras. Olivia era reconocida en el periódico escolar por su liderazgo en el rock. Mi padre doblaba el artículo para usarlo como posavasos. Una tarde se me quedó grabada. Chloe acababa de ganar una competición regional. Mi madre reunió a todos para fotos, incluso pidió a los vecinos que vinieran a celebrar a nuestra estrella. Yo tenía una ceremonia de premios académicos esa misma noche. Mi ensayo sobre liderazgo había obtenido el primer lugar a nivel estatal. Ellos nunca aparecieron. Mamá llamó más tarde y dijo, lo siento, cariño. El evento de Chloe se alargó. ¿Lo entiendes? Sí, lo entendí. Entendí que en mi familia, los aplausos de mi hermana eran más valiosos que mis logros. Cuando llegaron las solicitudes universitarias, Chloe anunció que había entrado en una escuela de artes escénicas. Mis padres prácticamente hicieron una fiesta. Globos, pastel, champán, como si acabara de ser coronada realeza. Cuando llegó mi carta de aceptación a West Point, papá apenas levantó la vista de la televisión. «Qué bien, Oli, pero ¿estás segura? Es una vida dura». Chloe se empapó de cada pizca de atención, y podía sentir que lo disfrutaba. Le encantaba ser la estrella y sabía que yo no lo era. Cada vez que intentaba hablar, ella tenía una forma de cortarme. «No seas tan seria, Oli. A nadie le importan los simulacros y los saludos. Intenta sonreír más, llegarás más lejos». Recuerdo haberme mordido la lengua tan fuerte una vez que sentí el sabor de la sangre. Porque en el fondo, sabía que estaba equivocada. Pero en esa casa, su versión de la realidad siempre ganaba. El favoritismo no era sutil. Estaba en cada viaje en coche, en cada cena familiar, en cada día festivo donde las actuaciones de Chloe eran el punto culminante. Papá contaría sus victorias de ballet a cualquiera que quisiera escuchar. Mi entrenamiento militar nunca valía una mención. Una vez sorprendí a mi madre reutilizando uno de mis lazos como marcapáginas. Sonrió como si fuera un cumplido. Al menos se le está dando algún uso. Mientras tanto, los lazos de Chloe estaban enmarcados detrás de un cristal como si pertenecieran a un museo. Ese es el ambiente en el que crecí. Y cuanto más me esforzaba, más invisible parecía volverme. Era como si cuanto más intentaba, más claro se hacía que nunca sería su estrella. El día que Chloe se fue para su primer semestre de universidad, toda la familia se subió a 2 coches para ayudarla a mudarse. Llevaron cajas, arreglaron su habitación de la residencia, tomaron 1.000.000 de fotos. Recuerdo estar en la ventana, viéndolos alejarse. Nadie siquiera preguntó si necesitaba ayuda para prepararme para West Point. Mi viaje a la academia lo hice con el padre de un amigo que tenía un asiento extra. Me dije a mí misma que no importaba, que no los necesitaba. Pero claro que importaba. Por muy dura que intentes parecer, ser ignorada por las personas que se supone que más te importan deja una cicatriz. Chloe dijo una vez durante la cena, al menos cuando bailo, la gente sí viene.
¿Quién quiere sentarse y aplaudir a alguien marchando en círculos? Mi padre se rió. Mi madre me regañó por poner los ojos en blanco. Ese era el ritmo de mi vida familiar, su protagonismo, mi sombra. Así que, cuando la invitación a la ceremonia llegó años más tarde con mi nombre grabado bajo el sello presidencial, pensé, solo por un segundo, que quizás esta vez sería diferente. Quizás finalmente me verían. Pero mirar esa foto en la nevera me recordó porque ya sabía la respuesta. Doblé el recuerdo de nuevo en la puerta de la nevera, agarré mis llaves y dejé que el portazo de la puerta de mosquitera me recordara que ya no era suya para ser ignorada. Ese mismo sonido había marcado el comienzo de mi viaje militar años antes. Cuando salí de casa con una sola bolsa de lona y 0 despedidas que importaran. La mañana que partí para West Point, la casa estaba en silencio. Mamá había dejado una nota adhesiva en la encimera. Buena suerte. No olvides escribir. Papá estaba en el trabajo. Chloe estaba dormida, probablemente agotada de otra fiesta nocturna celebrando su interminable protagonismo. Ni abrazos, ni fotos, ni estamos orgullosos de ti. Solo yo, mi uniforme y el padre del amigo que me llevó a la estación de autobuses. No dejé que me aplastara. En todo caso, me aclaró la mente, sin sus voces en mi cabeza, era libre de escuchar la mía, y mi propia voz decía, demuéstrales que están equivocados. West Point fue brutal. Esa primera carrera matutina cuesta arriba, pensé que mis pulmones iban a estallar. Mis botas me causaron ampollas. Los sargentos de instrucción gritaban hasta que el aire mismo vibraba. Pero por primera vez en mi vida, no me ignoraban. Me estaban poniendo a prueba, juzgando, midiendo, y eso era algo con lo que podía trabajar. Cuando creces en una casa donde tu mejor esfuerzo no es suficiente, que te griten por correr demasiado lento se siente casi reconfortante. Al menos significaba que me veían. Hubo una noche durante el entrenamiento básico en la que me senté en el borde de mi litera, quitándome los calcetines empapados de sudor y sangre. Mi compañero de habitación, Mark Johnson, me lanzó una sonrisa. Día duro, Harris. Asentí. Bien, significa que todavía estás aquí. Ese tipo de camaradería me impactó más que cualquier cosa que hubiera tenido en casa. Llegaban cartas al correo todas las semanas. Algunos cadetes recibían paquetes completos, galletas, fotos, notas escritas a mano. Yo no recibía nada, ni siquiera una llamada telefónica. Al principio, me dolía. Veía a los chicos abrir sobres, sus caras iluminándose, y yo me quedaba allí con las manos vacías. Pero finalmente, me di cuenta de que el silencio era su propio tipo de entrenamiento. Si podía superar esto sin que nadie me animara, nunca me rompería por nada. Cada ascenso, cada prueba, cada agotador ejercicio de campo, llevaba el mismo fuego. La sonrisa burlona de Chloe. La indiferencia de mis padres. Me impulsaba más que cualquier discurso motivacional. En mi tercer año, me había abierto camino a puestos de liderazgo. La gente me buscaba para que les diera dirección, para la calma en el caos. Llevaba esa autoridad como una armadura, no porque quisiera que me temieran, sino porque ya había vivido siendo despreciada. Eso no iba a volver a pasar. Recuerdo haber llamado a casa un fin de semana cuando a los cadetes se les permitía usar el teléfono. Chloe contestó. Apenas me dejó hablar antes de presumir de su próxima actuación en Nueva York. Papá dice que podría conseguirme un agente, dijo. Le dije que acababa de ser seleccionada como comandante de regimiento, uno de los más altos honores de la academia. Su respuesta, qué bien. De todos modos, tengo que irme. No me extrañes demasiado, soldadita. Luego la línea se cortó. Esa fue la última vez que intenté compartir algo con ella. Llegó el día de la graduación. Los cadetes marcharon en líneas perfectas. El sonido de las botas golpeando el pavimento resonaba como un trueno. Las familias llenaban las gradas, agitando banderas y tomando fotos. Mi fila pasó y busqué una cara familiar. Nada. Ni mamá, ni papá, ni mi hermana. El asiento donde estaba mi nombre estaba vacío. Pensé que eso podría romperme. En cambio, me endureció,
Porque en ese momento me di cuenta de algo que nadie en mi familia jamás entendió. El respeto se gana, no se reparte como flores en un recital. Y yo me lo había ganado, aparecieran o no. Ser comisionada como oficial se sintió como entrar en la vida que siempre había imaginado. El saludo, el juramento, el peso de la responsabilidad, todo significaba algo. No para ellos, sino para mí. Y quizás esa era la única audiencia que siempre había necesitado. De West Point, fui directamente al servicio activo. Despliegues, entrenamiento, roles de liderazgo, se acumularon rápidamente. Cada desafío era más difícil que el anterior, pero cada éxito reforzaba una verdad. Yo era más que la hermana de Chloe. Yo era más que su pensamiento tardío. Yo era la teniente Harris y, finalmente, la mayor Harris. Lo curioso es que la gente de fuera asumía que mi familia debía estar orgullosa. Tus padres deben estar encantados, decían. Yo solo sonreía, dejaba que pensaran lo que quisieran. Nadie necesitaba saber que en casa, mi nombre rara vez se mencionaba a menos que fuera en comparación con Chloe. Y sin embargo, nada de eso me detuvo. Me impulsó. Cada milla corrida, cada orden dada, cada medalla prendida en mi pecho, llevaba la ausencia como combustible. Así que, cuando la invitación de la Casa Blanca aterrizó en mi buzón años más tarde, grabada con el sello y firmada por la mano del presidente, no pensé en la nación primero. Pensé en ese asiento vacío en la graduación. Pensé en la risa de Chloe resonando por el pasillo, y supe exactamente quién merecía verme cruzar ese escenario, y quién no. El sonido de mis botas sobre el mármol resonó nítido y constante mientras entraba al salón de banquetes, el tipo de sonido que normalmente me calmaba. Pero esa noche, me inquietó, porque los rostros que esperaban dentro no eran mis soldados. Eran mi familia. Era la fiesta de compromiso de Chloe. Y de alguna manera, después de años de silencio, mi madre me había enviado una invitación. Tal vez se sintió obligada. Tal vez quería exhibir a la otra hija, que de alguna manera no se había perdido por completo. De cualquier manera, me presenté con un vestido oscuro, no mi uniforme, decidida a mantener la paz. En el momento en que entré, pude sentir que el aire se tensaba. Chloe me vio primero, su sonrisa flaqueó el tiempo suficiente para registrarse antes de cubrirla con otra copa de champán. Vaya, vaya, si no es la soldado raso Olivia, dijo lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la escucharan. Sorprende que pudieras conseguir permiso para esta pequeña reunión familiar. No corregí su rango. No valía la pena. En cambio, sonreí, el tipo de sonrisa que decía que había escuchado cosas peores de personas que realmente importaban. Papá, David, se acercó, ya con la cara roja por el whisky, y me dio una palmada en la espalda con la fuerza suficiente para picar. Así que, ¿sigues jugando a ser soldado? Le dije a tu madre que se te pasaría. Sus palabras no eran una pregunta, solo una declaración de que todavía no lo entendía. Mamá, Susan, no estaba mejor. Me besó la mejilla con labios fríos y susurró, intenta no empezar nada esta noche, ¿de acuerdo? Este es el momento de Chloe. Como si hubiera volado a través de estados solo para sabotear a su hija perfecta. La sala estaba llena de la gente de Chloe, la familia de su prometido, sus amigos del mundo de la danza, patrocinadores locales que habían apoyado sus espectáculos. Dondequiera que mirara, había fotos de ella, Chloe en competiciones, Chloe con disfraces, Chloe sonriendo con el cabello perfecto. Era como entrar en un santuario en el que no creía. La cena llegó y con ella el espectáculo habitual. El prometido de Chloe dio un discurso sobre lo afortunado que era de casarse con una mujer tan talentosa y radiante. Los invitados chocaron copas y se secaron las lágrimas de los ojos. Mi padre también levantó su copa, anunciando, Chloe siempre nos ha hecho sentir orgullosos a esta familia. Luego, como un reflejo, sus ojos se posaron en mí. Olivia también está aquí. Viaja mucho. La sala rió educadamente, y así, fui despreciada. Sentí que el calor me subía por el cuello, pero no me inmuté. Había estado bajo fuego, literalmente. Un salón de baile lleno de gente y algunos comentarios hirientes no me iban a romper. Chloe se inclinó durante el postre, su anillo de diamantes brillando a la luz.
Sabes, Oli, realmente deberías pensar en lo que viene después. Bailar puede que no dure para siempre, pero al menos yo tengo opciones. ¿Qué harás cuando el ejército finalmente te escupa? Dejé el tenedor en mi plato y la miré a los ojos. Sobrevivir a algo que tú no soportarías ni un día. Ella puso los ojos en blanco y se rió, pero el tic en su mandíbula me dijo que había tocado un punto sensible. Más tarde, mientras la banda tocaba y la gente bailaba, me quedé cerca de la barra. Un par de amigas de Chloe susurraban cerca, sus voces goteando burla. Parece dura, pero ¿no está simplemente sola? Sin marido, sin hijos, sin vida real. Ni siquiera bajaron la voz. Me di la vuelta, las miré fijamente y sonreí. El tipo de sonrisa que pertenece a alguien que ha cargado a hombres desangrándose de zonas de combate. Apartaron la mirada rápidamente. La noche se arrastró y conté los minutos hasta que pude irme. Pero entonces mi madre me apartó, su tono agudo. Olivia, sé que crees que tu camino es importante, pero Chloe nos ha dado algo que celebrar. No lo arruines de mal humor en la esquina. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nada había cambiado. Ni West Point, ni los despliegues, ni los ascensos. A sus ojos, yo seguía siendo pensamiento tardío, la que necesitaba quedarse pequeña para que Chloe pudiera brillar más. Agarré mi abrigo, lista para desaparecer de nuevo en la vida que había construido para mí. Pero al salir al aire frío, vi mi reflejo en la puerta de cristal. Mi espalda estaba recta, mi barbilla alta, y el peso sobre mis hombros no era vergüenza, era fuerza. Por primera vez en años, no sentí que estuviera huyendo de su juicio. Me estaba alejando de él. Me ajusté el abrigo contra el viento mientras el taxi se alejaba de ese salón de banquetes. Pero en lugar de sentirme pequeña, me sentí más aguda. Cada vez que intentaban minimizarme, solo me daban más ganas de erguirme. Esa determinación me llevó a través de la siguiente etapa de mi carrera. Cuando llegué a los 30 y tantos, estaba liderando soldados en operaciones de alta presión en el extranjero. Estos ya no eran simulacros de entrenamiento. Eran misiones con vidas en juego. Y en esos momentos, el rango no importaba tanto como la confianza. La tenía de mi unidad porque me la había ganado. Terminábamos largas patrullas y nos derrumbábamos en refugios improvisados, con la tierra incrustada en nuestros uniformes, las armas nunca fuera de nuestro alcance. Mis soldados me llamaban Mayor de Hierro, no porque ladrara más fuerte que nadie, sino porque no me inmutaba cuando importaba. Me comportaba igual en el campo que en el salón de banquetes. Firme, inquebrantable y sin permitir que nadie me rompiera. Cuando empezaron a llegar los reconocimientos, los mantuve en silencio. Estrella de bronce, medalla por servicio meritorio, mi pared se llenaba lentamente, pero no los enmarqué para exhibirlos. Eran para mí la prueba de que todos esos años de sacrificio significaban algo. ¿La ironía? Mi familia apenas se dio cuenta. Llamé a casa una vez durante un permiso para intentar compartir la noticia. Mamá, dije, acaban de reconocerme en el Pentágono por mi liderazgo durante el despliegue. Su respuesta, qué bien, cariño. La planificadora de la boda de Chloe acaba de reservar la catedral del centro. Va a ser impresionante. Papá interrumpió más tarde durante la llamada, ¿sigues moviéndote, ¿Nunca quieres sentar cabeza como la gente normal? ¿Normal? ¿Esa palabra otra vez? Como si un sueldo fijo y una valla blanca fueran la cúspide del logro humano. Chloe, por supuesto, tenía su propia manera de despreciarme. Me envió una tarjeta después de uno de mis ascensos. Decía, felicidades, mayor. Supongo que vale la pena gritarle a la gente para ganarse la vida. Esa era su versión de apoyo, sarcasmo disfrazado en papelería de Hallmark. Lo que ella no sabía, lo que a ninguno de ellos le importaba saber, era que yo no estaba gritando. Estaba construyendo algo que ella nunca tocaría. Lealtad. A mis soldados no se les pagaba porque les gustara, pero confiaban en mí para llevarlos a casa con vida. Ese tipo de respeto no se hereda, se lucha por él. Durante un despliegue, me pidieron que informara a un senador visitante sobre las operaciones de nuestra unidad.
Después, me estrechó la mano y dijo, Mayor Harris, usted es exactamente el tipo de líder que necesitamos más en este país. No les conté eso a mis padres. ¿Por qué lo haría? No lo habrían entendido. La verdad era que hacía años que había dejado de necesitar su aprobación. Pero cada vez que su indiferencia salía a la luz, me tocaba una fibra sensible. No porque anhelara sus aplausos, sino porque todavía tenían el poder de menospreciar lo que yo sabía que importaba. El ejemplo más claro llegó durante la boda de Chloe. Volé, con el uniforme de gala planchado a la perfección, las medallas alineadas en mi pecho. La gente giró la cabeza cuando entré, algunos susurraban, otros se apartaban por respeto. Pero cuando papá me presentó a los padres del novio, dijo, ella es Olivia. Es la hermana de Chloe. Trabaja para el ejército o algo así. O algo así. Esa frase se me quedó grabada más que cualquier bala. En la recepción, Chloe se inclinó con una sonrisa burlona. Copa de champán en mano. Te ves intensa, Oli. Quizás intentas sonreír. La gente podría olvidar tu ejército por 5 minutos. No me molesté en responder. Simplemente me quedé allí, observándola disfrutar del protagonismo mientras ignoraba el hecho de que la persona a su lado podía comandar cientos de tropas pero no podía ganarse ni una pizca de reconocimiento familiar. Pero el mundo fuera de nuestra familia me veía claramente. Los superiores me confiaban mandos más grandes. Los oficiales más jóvenes me pedían mentoría. Los soldados bajo mi mando se reenganchaban porque creían en mi forma de liderar. Esa era una validación real, más fuerte que cualquier cosa que Chloe o mis padres pudieran reunir. Aún así, cada vez que volvía a casa de permiso, el ciclo se repetía. Preguntaban por mi vida personal, mi falta de marido, mis hijos inexistentes, como si los logros en el campo de batalla no tuvieran sentido a menos que vinieran con un vestido blanco y una silla de bebé. Recuerdo una cena en la que papá sacudió la cabeza y dijo, Oli, las medallas no te mantienen caliente por la noche. Le devolví la sonrisa y dije, el arrepentimiento tampoco. El silencio que siguió fue lo suficientemente espeso como para cortarlo con un cuchillo. Así que, mientras ellos se aferraban a su versión pueblerina del éxito, yo duplicaba el mío. Cada operación completada, cada soldado a salvo, cada condecoración recibida, lo registraba como otra prueba. Prueba de que había construido una vida que nadie podía menospreciar, por mucho que lo intentaran. Lo que no se dieron cuenta fue que cada duda que me lanzaban era combustible. Su desprecio no era un peso. Era combustible para cohetes. Y con él, no solo volaba. Era imparable. El escozor de las palabras de papá o algo así, todavía estaba en mi pecho cuando llegó la siguiente reunión familiar. Esta vez no era una boda ni un compromiso. Era acción de gracias, el día en que mi madre insistía en que todos se presentaran bajo su techo, pasara lo que pasara. Aparqué a unas pocas manzanas, prefiriendo caminar a meterme en su abarrotada entrada. El aire olía a humo de leña y pavo asado, familiar pero no reconfortante. Cada paso hasta esa puerta se sentía más pesado que cualquier mochila que hubiera cargado. No por el peso, sino por lo que esperaba al otro lado. Dentro, la casa zumbaba con el ruido habitual. Chloe ya estaba en su salsa en la mesa del comedor, mostrando fotos de su última actuación. Papá se reía demasiado fuerte de sus chistes, y mamá sonreía como si nada más en el mundo existiera. Cuando entré, el cambio fue inmediato. Las voces bajaron, los ojos se dirigieron hacia mí y luego rápidamente se apartaron. Chloe levantó la vista, una sonrisa asomando en sus labios. Bueno, si no es la mayor seria. El ejército finalmente te dio un día libre. Me quité el abrigo y lo coloqué cuidadosamente sobre una silla. Al parecer, sí, incluso la guerra se detiene por acción de gracias. Puso los ojos en blanco, la sala riendo suavemente a su lado. Tomé asiento, la única silla vacía al otro extremo de la mesa. La comida olía increíble, pero el silencio alrededor de mi plato era más fuerte que cualquier otra cosa. A mitad de la comida, Chloe levantó su copa. Quiero proponer un brindis por la familia, por el amor y por tomar decisiones que realmente unan a la gente. Sus ojos me miraron con esa última frase, la implicación tan aguda como el vino en su copa.
Papá interrumpió, tan predecible como siempre. Aquí. Chloe siempre ha puesto a la familia primero. No todos pueden decir eso. No me miró cuando lo dijo, pero no tenía por qué hacerlo. Ese fue el momento en que la presa se rompió. Dejé el tenedor con precisión, sin un estrépito, lo suficiente para atraer todas las miradas. La familia primero, ¿eh? Una definición interesante. Porque desde donde yo me siento, la familia primero siempre ha significado Chloe primero. Y el resto de nosotros, bueno, solo yo, en realidad, relegada a un papel secundario. Mamá se puso rígida. Olivia, este no es el momento. Qué gracioso, dije, inclinándome hacia adelante. Porque parece que cada vez que estoy aquí, nunca es el momento. Nunca es el momento de reconocer que he pasado casi 2 décadas sirviendo a este país mientras ustedes actúan como si fuera una niña que no ha descubierto la vida. Chloe se rió, una risa quebradiza y burlona. Oh, vamos. No dramatices. Tú elegiste esa vida. Nadie te lo pidió. La miré fijamente, sin parpadear. Tienes razón. Nadie me lo pidió. Así como nadie te pidió que pasaras tu vida persiguiendo aplausos. Pero aún así esperas respeto por ello. La sala se enfrió. Incluso el tintineo de los cubiertos se detuvo. Papá se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Esto no es sobre respeto, Olivia. Es sobre prioridades. Chloe ha construido algo duradero aquí. Tú simplemente sigues moviéndote. ¿Medallas o no? ¿Qué tienes realmente que mostrar? Eso fue todo. El punto de quiebre. Me levanté, no con un grito, sino con la clase de calma que inquieta a la gente más que gritar. ¿Qué tengo que mostrar? Tengo soldados que regresaron a casa con sus familias porque me negué a rendirme con ellos. Tengo el tipo de liderazgo que los senadores, generales y comandantes respetan. Y tengo una columna vertebral lo suficientemente fuerte como para entrar en esta casa año tras año mientras ustedes fingen que mi vida es un pasatiempo vergonzoso. Chloe trató de reírse, pero su cara la traicionó. La sonrisa se deslizó por un segundo. Mamá buscó su copa de vino, la mano temblaba. No me detuve. Todos ustedes han pasado años burlándose de lo que hago porque no lo entienden. Está bien. No necesito su aprobación, pero dejemos de fingir que esto es sobre la familia. Esto es sobre favoritismo, siempre lo ha sido. Silencio. Silencio puro y pesado. Finalmente, papá murmuró. Estás fuera de lugar. No, dije, con voz firme. Finalmente estoy en sintonía conmigo misma. Agarré mi abrigo y antes de que alguien pudiera decir una palabra más, salí. El aire frío de afuera me golpeó la cara como libertad. Los sonidos de risas y charlas forzadas se desvanecieron detrás de mí, reemplazados por la tranquila certeza de que acababa de trazar una línea que no podían borrar. Caminando por esa calle, ya no me sentía como la hija ignorada. Me sentía exactamente como era, una soldado, una líder, una mujer que había dejado de pedir a personas de mente estrecha que vieran su valía. El portazo detrás de mí todavía resonaba cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Casi lo ignoré, asumiendo que era otro mensaje de texto basura de vacaciones, pero el nombre que parpadeaba en la pantalla me paralizó. Tío Arthur. No había sabido de él en años. Él había sido el único pariente que había visto a través del circo familiar Warren. El que me dijo cuando tenía 16 años, niña, no tienes por qué dejar que ellos escriban tu historia. Pero se había callado, cortado después de una discusión con papá. Contesté, con la voz más áspera de lo que pretendía, Arthur. Su tono era bajo, urgente. Oli, no deberías seguir dejando que te pisoteen. Tengo algo que necesitas ver. Al día siguiente, conduje hasta su taller en las afueras de la ciudad. El lugar olía a aceite de motor y cedro, tal como cuando era niña. Sacó una caja gastada, la puso sobre el mostrador y la deslizó hacia mí. Dentro había pilas de papeles, sobre sí, y extrañamente, cartas con mi nombre. Mi pulso se disparó. ¿Qué es esto? Arthur se cruzó de brazos.
Es la prueba. Prueba de que tus padres no solo estaban haciendo favoritismos. Activamente enterraron tus logros para que Chloe pudiera seguir siendo el centro de atención. Fruncí el ceño, hojeando las cartas. Folletos universitarios, nominaciones de liderazgo, incluso un premio comunitario por el que había sido seleccionada en la escuela secundaria, todo dirigido a mí, nada de lo cual había visto jamás. ¿Ellos guardaron esto? Mi voz se quebró. Ellos los escondieron, corrigió. Tu madre pensó que te distraerías de las responsabilidades reales si seguías adelante con esto. Tu padre pensó que sería mejor para Chloe brillar, así que interceptaron cualquier cosa que viniera con tu nombre. Mi estómago se revolvió. Una mezcla de rabia y algo mucho más pesado. Resurgieron recuerdos. Chloe convenientemente enterándose de audiciones de las que yo nunca había oído hablar. Mamá desanimándome de abrir el buzón. Papá insistiendo en que él se encargaría de mis formularios universitarios. Arthur se inclinó hacia adelante, su voz bajando. No querían que tuvieras la oportunidad de eclipsar a Chloe. Querían una estrella en esa casa, y no ibas a ser tú. Las palabras golpearon como metralla. Durante años, me culpé a mí misma, pensando que no había sido lo suficientemente buena, lo suficientemente rápida, lo suficientemente inteligente como para ser notada. Pero no había sido incompetencia. Había sido sabotaje. Levanté una carta, temblando. ¿Esto? Esto es del seminario de liderazgo de verano de West Point. Pensé que nunca califiqué. Los ojos de Arthur se suavizaron. ¿Lo hiciste? Simplemente nunca te lo hicieron saber. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió. De repente, los años de comentarios despectivos, la comparación constante, el socavamiento. Todo tenía un rastro de papel. No era solo un prejuicio. Era algo deliberado. Volví a meter los papeles en la caja. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Arthur? Suspiró. Lo intenté. Tu padre me amenazó con cortarme por completo si interfería. Y luego, bueno, pensé que eras lo suficientemente fuerte como para construir tu propio camino, y lo hiciste. Pero mereces saber la verdad ahora. Salí, el viento invernal cortándome la piel, pero apenas lo sentí. Toda mi infancia acababa de ser redefinida en una cruel revelación. En el camino de regreso, mi mente repasaba cada detalle. La forma en que Chloe siempre parecía un paso por delante, la suficiencia en la cara de papá cuando me llamaba desarrollo tardío. La forma en que mamá desestimaba mis ambiciones como fases. Nada de eso había sido una coincidencia. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con la caja abierta frente a mí. Cada carta era otra cuchilla retorciéndose en el estómago. Leí hasta que mis ojos se nublaron, hasta que la ira ardió más fuerte que las lágrimas. Chloe no solo había sido la favorita. Había sido protegida, apoyada, se le habían dado todas las oportunidades mientras yo era intencionalmente marginada, y mamá y papá habían sido cómplices. Pensé en llamarlos en ese momento, desatar cada pizca de furia, pero luego me detuve. Eso solo les daría la satisfacción de verme desquiciada. No. Si habían pasado años socavándome en las sombras, me aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Tomé una foto de la carta de West Point, luego otra del certificado de premio. Poco a poco, construí un registro. Evidencia de quién había sido todo el tiempo y cómo habían intentado borrarlo. La soldado que había en mí sabía que no debía desperdiciar munición. No iba a irrumpir en su casa gritando. Iba a planificar, a elaborar estrategias y a golpear donde más dolía. Reputación, imagen, la pequeña burbuja de perfección que habían construido alrededor de Chloe. Cerré la caja, con las manos firmes ahora. Por primera vez, vi a mis padres y a mi hermana no solo como familia, sino como personas que habían elegido activamente sabotearme. Eso lo cambió todo. Y si pensaban que enterrar mi pasado me impediría estar en mi futuro, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El bolígrafo se hundió en mi palma mientras lo apretaba contra la página, garabateando una lista que parecía más un plan de batalla que notas familiares. Evidencia, momento, exposición. No era suficiente saber la verdad.
Tenía que usarla. Los viejos hábitos del ejército entraron en acción. Cuando te emboscan, no solo disparas a ciegas. Evalúas el terreno, recopilas inteligencia y atacas con precisión. Esa noche, la mesa de mi cocina se convirtió en un puesto de mando. La caja del tío Arthur estaba abierta a mi lado, su contenido ordenado en montones prolijos, cartas, folletos, certificados, todas las cosas que mis padres me habían robado años atrás. Las deslicé una por una en fundas de plástico, luego en una carpeta, cadena de custodia. Nadie podría alegar falsificación o manipulación más tarde. Al lado, empecé una segunda carpeta. Esta era para las afrentas recientes. El correo electrónico presumido de Chloe sobre la gala. El mensaje de voz de papá llamándome obstinada como siempre. El velado chantaje emocional de mamá sobre mantener a la familia unida. Cada interacción fue documentada, catalogada, con fecha y hora. Si ellos querían jugar a ser mezquinos, yo jugaría a ser profesional. Pero esto no era solo por rabia. Era por control. Durante años, ellos dictaron la historia. Ahora, yo iba a tomar las riendas de la narrativa. Al amanecer, me até los cordones de mis zapatillas y salí a correr. El aire me quemaba los pulmones, pero el ritmo me anclaba. Cada zancada se sentía como una armadura que encajaba en su lugar. La ira ardiendo en determinación. Los soldados no se regodean. Se preparan. Después de correr, hice llamadas. Primero a una antigua colega del JAG, Emily Jensen, ahora abogada corporativa. Contestó al segundo timbrazo, su voz tan aguda como siempre. Oli. Maldita sea, ha pasado una eternidad. ¿Qué pasa? Necesito ojos legales en algo. Asunto familiar, pero tiene que ser hermético. Ella dudó un momento antes de responder. Si me llamas a mí, es grave. Envíame lo que tengas. Al mediodía, copias escaneadas de las cartas y certificados estaban encriptadas y en camino hacia ella. Emily no endulzó las cosas. Si la evidencia se mantenía, me lo diría directamente. Luego, contacté a personas que me habían conocido entonces, maestros, entrenadores, incluso un viejo líder scout. Uno por uno, confirmaron lo que el papel mostraba. Había sido nominada, recomendada, elogiada. Las oportunidades habían sido reales. Las mentiras de mis padres las habían borrado, pero la gente no había olvidado. El entrenador Thompson se rió amargamente cuando le expliqué. Sabía que debiste haber recibido esa carta del campamento de liderazgo. Le pregunté a tu madre por qué no seguiste adelante, y me dijo que no te interesaba. Supongo que estaba mintiendo descaradamente. Cada confirmación añadía peso a mi arsenal. Esto no era solo mi palabra contra la suya. Estaba documentado, corroborado, innegable. Por la noche, revisé la estrategia como si me preparara para un despliegue. ¿Qué valoraban más mis padres? Las apariencias, la posición social, la imagen perfecta de Chloe como la hija de oro, el centro de todos los focos. Si la verdad era un arma, sabía exactamente dónde apuntar. Aún así, esto no era solo por venganza. Era por reclamar años robados. Cada carta que habían escondido era un recordatorio de la chica que había sido, la mujer en la que había luchado por convertirme a pesar de ellos. Y ahora, con su sabotaje al descubierto, tenía la oportunidad de demostrar que la fuerza nunca había venido de su aprobación. Pero el plan no podía ser solo exposición. Tenía que ser sobre el momento. La próxima gala, la ceremonia, el lugar donde Chloe esperaba ser intocable. Ese sería el terreno perfecto. La audiencia que habían elegido a dedo para sus aplausos, en cambio, presenciaría el colapso de su pedestal. Me recosté, mirando la carpeta apilada en la mesa. Mi apartamento estaba en silencio excepto por el zumbido tenue del refrigerador. En ese silencio, me di cuenta de algo que casi me hizo reír. Mis padres habían pasado años tratando de evitar que yo dominara un escenario. Y aquí estaba yo, planeando tomarlo de la manera más pública posible. La soldado que había en mí no tenía dudas. Ya no necesitaba su validación.
Pero no iba a dejar que su sabotaje desapareciera en los susurros familiares. No, esta vez la verdad sería innegable y dolería exactamente donde más lo sentían. Cerré la carpeta, un chasquido agudo resonó en la habitación. Ese sonido, para mí, fue tan final y decisivo como asegurar un cargador en un rifle. Estaba lista. La carpeta se cerró de golpe y el eco aún resonaba en mis oídos cuando entré en el salón de baile del hotel 2 noches después. Las arañas de cristal brillaban en lo alto. Los pulcros suelos de mármol reflejaban la suave luz dorada y los camareros se deslizaban con bandejas de champán. Era todo lo que mis padres adoraban. Grande, ostentoso, cuidadosamente diseñado para que parecieran la familia americana perfecta. Chloe estaba cerca del escenario, envuelta en un vestido plateado que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Ya estaba posando para fotos, su marido a su lado, ambos con una expresión de suficiencia como si la noche les perteneciera. Casi me reí. Me ajusté la chaqueta del uniforme, la tela verde oscuro ajustándose como una segunda piel. Las medallas adornaban mi pecho, pulidas hasta que captaban la luz. Mis padres aún no me habían notado, y cuando lo hicieran, quería que su primer vistazo fuera inolvidable. Los invitados comenzaron a tomar asiento, murmurando en el aire. Escaneé la multitud y vi a mis padres al frente, estrechando manos con miembros de la junta como si fueran anfitriones de la realeza. El cabello de mamá estaba rociado en su lugar. La corbata de papá, perfectamente anudada. Ambos sonriendo ampliamente. Imagen perfecta, mentira perfecta. Caminé directamente hacia ellos. Mamá me notó primero, sus ojos se posaron en mi uniforme antes de entrecerrarse. Olivia, siseó, su voz baja pero aguda. ¿Qué demonios llevas puesto? ¿Una carrera? Respondí secamente. Algo que no reconocerían si les saludara. La mandíbula de papá se tensó. Me lanzó la misma mirada despectiva que me había dado cuando era adolescente. La que solía encogerme en silencio. Ya no. Esta es la noche de Chloe, dijo con severidad. No montes una escena. Me incliné lo suficiente para que me escucharan. Confíen en mí, no tengo que montar una escena. La verdad lo hará por mí. Antes de que pudieran responder, el maestro de ceremonias golpeó el micrófono. El murmullo se calmó, las luces se atenuaron y un foco barrió el escenario. Esta noche, comenzó el presentador, celebramos la excelencia, el liderazgo y el servicio a nuestra comunidad, y para presentar el más alto honor de la noche, damos la bienvenida a un invitado muy especial. Las palabras colgaron como una mecha encendida por ambos extremos. Los invitados estiraron el cuello mientras la cortina se abría y una figura subía al escenario, un asistente con uniforme de gala llevando un estuche de cuero grabado con el sello presidencial. La audiencia jadeó. Mis padres se paralizaron. La sonrisa de Chloe flaqueó por primera vez en toda la noche. El presentador continuó, por orden del presidente de los Estados Unidos, reconocemos el servicio y el sacrificio excepcionales. La homenajeada de esta noche ejemplifica el coraje, la integridad y el honor. Sentí que la sala se inclinaba mientras las cabezas se giraban, los susurros se propagaban entre la multitud. Damas y caballeros, dijo el presentador, su voz creciendo con solemnidad. Por favor, pónganse de pie para la teniente coronel Olivia Harris. El foco se dirigió a mí. Un aplauso estalló, fuerte y creciente, como si las paredes mismas temblaran. Por un momento, no me moví. Quería saborear el atónito silencio de mis padres. El shock grabado en el rostro de Chloe. La forma en que cada sonrisa arrogante de la sala se disolvió en incredulidad. Luego di un paso al frente. Cada zancada fue deliberada, firme. El clic de mis tacones resonando como disparos en el silencio entre los aplausos. Los soldados están entrenados para no vacilar, y yo no lo hice. En el escenario, el ayudante abrió el estuche, revelando la medalla. El peso de ella alrededor de mi cuello no era nada comparado con el peso que había cargado toda mi vida. Los años de desprecio, el sabotaje, el robo de oportunidades. Y ahora, frente a todos los que habían intentado impresionar, la verdad se alzaba en uniforme. El aplauso rugió de nuevo, pero mis ojos permanecieron fijos en mis padres.
Los labios de mamá estaban tan apretados que estaban casi blancos. Papá parecía como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo. Las manos de Chloe sujetaban su copa de champán tan fuerte que pensé que se rompería. No les di nada más que un brusco asentimiento. Respeto, pero no perdón. Cuando los aplausos se calmaron, me incliné hacia el micrófono. He servido a mi país con orgullo, y esta noche es un honor que nunca olvidaré. Pero lo que lo hace inolvidable es saber esto: no importa cuánto alguien intente borrar tu camino, la verdad siempre encontrará su camino de regreso a la superficie. La sala estalló de nuevo, más fuerte esta vez. La gente se puso de pie, una ovación. Vi destellos de cámaras, escuché vítores de extraños que de repente entendieron más en ese momento que mi propia familia jamás había entendido. Y justo en ese momento, en la cima de ese atronador aplauso, quiero que tú, el espectador, hagas algo por mí. Deja tus pensamientos en los comentarios y pulsa el botón de suscribirse. Historias de venganza familiar como esta son reales, y tu voz aquí importa tanto como la mía en ese escenario. La ovación continuó, pero para mí, la victoria no estaba en la medalla o el aplauso. Estaba en el silencio grabado en los rostros de mi familia. Por una vez, no tenían nada que decir. El aplauso aún resonaba cuando bajé del escenario, la medalla pesando en mi uniforme. Un extraño me dio una palmada en el hombro. Otro pidió una foto. Y por un momento, la multitud me engulló en felicitaciones. Pero tan pronto como las luces se atenuaron y el programa continuó, los vi. Mi familia, agrupada en la parte trasera del salón de baile como una nube de tormenta que se negaba a moverse. Chloe fue la primera en explotar. Avanzó con paso firme, su vestido plateado ondeando, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. ¿Tú montaste esto?, espetó, señalando la medalla con un dedo manicurado. Esta se suponía que era mi noche, no la tuya. No me inmuté. ¡Qué gracioso! Creí que el reconocimiento se ganaba, no se programaba. Su rostro se contorsionó, la compostura que había mantenido toda la noche desapareció en un instante. Intentó agarrar mi brazo, pero me aparté. Los flashes de las cámaras volvieron a capturar su furia. Si pensó que me humillaría, calculó mal. Mamá, Susan, apareció detrás de ella, los labios curvados en la misma sonrisa condescendiente que usaba cuando yo tenía 12 años y llegué a casa con mi primer folleto del rock. Olivia, ¿tienes que avergonzarnos siempre? ¿Realmente necesitabas exhibirte así? La miré a los ojos, tranquila pero fría. ¿Te refieres a usar mi uniforme, recibiendo un premio por servir al país? Si eso los avergüenza, dice más de ustedes que de mí. La voz de papá, David, irrumpió, baja y hirviendo. Estás destrozando esta familia. Esa me hizo reír. Una risa corta y amarga que silenció el espacio entre nosotros. No, papá. Esta familia se destrozó hace años. Ustedes simplemente nunca se dieron cuenta porque yo era la pieza que estaban dispuestos a desechar. Su silencio me dijo que había dado en el blanco. Los invitados cercanos habían empezado a darse cuenta. Algunos susurraban, otros miraban abiertamente. El marido de Chloe tiró de su manga, tratando de calmarla, pero ella se lo quitó de encima. Sus ojos ardían con la misma furia que recordaba de la infancia cuando no se salía con la suya. No eres más que una soldado, espetó. Y los soldados siguen órdenes. No te mereces esto. Me incliné más cerca, mi voz firme. No solo seguí órdenes. Lideré algo que nunca entenderás. Su mandíbula se apretó, pero antes de que pudiera replicar, la voz del maestro de ceremonias resonó de nuevo, llamando la atención de todos de vuelta al escenario. El momento se rompió, y me alejé, dejándolos furiosos bajo la luz del candelabro. Más tarde esa noche, mientras el salón de baile se vaciaba, me encontré sola en el balcón exterior. Las luces de la ciudad se extendían abajo, el aire frío rozando mi piel. Debería haber sentido nada más que triunfo. Pero la verdad era más pesada que la medalla alrededor de mi cuello. Porque la venganza, incluso cuando sabe dulce, tiene un sabor amargo. Unos pasos resonaron detrás de mí.
Me giré para ver a Chloe de nuevo, esta vez sin su séquito. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido, pero su voz era firme. ¿Crees que ganaste esta noche? No respondí. Humillaste a mamá y a papá. Me arruinaste. No, dije en voz baja. Te arruinaste a ti misma en el momento en que decidiste que mi vida no valía nada comparada con la tuya. Por una vez, ella no contraatacó. Solo me miró fijamente como si intentara encontrar a la hermana que había pasado años aplastando, pero no podía. Finalmente, se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de ella, dejándome solo con el zumbido de la ciudad abajo. Dentro, los últimos invitados se iban. Extraños me estrecharon la mano, me agradecieron mi servicio. Algunos preguntaron dónde había estado destinada, qué había visto, si planeaba seguir sirviendo. Cada respuesta fue fácil, pero debajo de todo, sentí el cambio, el conocimiento de que mi familia ya no podía reescribir mi historia. Cuando finalmente salí del salón de baile, la medalla guardada a salvo en su estuche, pasé junto a mis padres por última vez. Mamá me miró con ojos que suplicaban un control que ya no tenía. Papá asintió secamente, rígido y sin alegría. Chloe evitó mi mirada por completo. No me despedí. El viaje en coche a casa fue silencioso, la ciudad pasando en luces borrosas. Pensé en los años que había pasado persiguiendo su aprobación. Las noches que pasé despierta preguntándome si alguna vez sería suficiente. Y ahora la respuesta era clara. Nunca necesité su aprobación. Necesitaba la mía. Esa realización no llegó con fuegos artificiales o música de fondo. Llegó con la calma constante de saber que había elegido mi camino y lo había recorrido sin su bendición y aún así llegué a un lugar que ellos nunca podrían tocar. Mientras abría la puerta de mi apartamento, vi mi reflejo en el cristal. El uniforme, la medalla, los ojos cansados pero firmes que me devolvían la mirada. Eran míos, no suyos. No para exhibir, no para buscar aprobación. ¿Míos? Y en ese momento, supe que esto no era solo una victoria. Era libertad. El estuche de la medalla seguía en la encimera de mi cocina a la mañana siguiente cuando mi teléfono zumbó sin parar. Mensajes de voz, llamadas perdidas, mensajes de texto, algunos de extraños, algunos de parientes lejanos de los que no había sabido en años, y demasiados de mamá, papá y Chloe. Los ignoré todos. En cambio, preparé café, me senté a la mesa y abrí la aplicación de noticias locales. Ahí estaba, una foto mía de pie, erguida en mi uniforme, la medalla prendida en mi pecho, el titular a todo volumen en la pantalla, oficial local, honrada por el presidente. El artículo mencionaba mis años de servicio, despliegues y condecoraciones. Ni una sola palabra sobre Chloe. Ese silencio era más ruidoso que cualquier insulto que me hubieran lanzado. Al mediodía, las llamadas telefónicas se transformaron en algo más. Correos electrónicos de mi unidad, mensajes de comandantes, incluso invitaciones de grupos de veteranos que querían que hablara. Había estado en zonas de combate, informado a generales, asesorado a formuladores de políticas. Pero de alguna manera este momento se sintió más pesado porque ahora el reconocimiento no solo estaba dentro del ejército. Era público y mi familia tenía que verlo. Esa tarde, finalmente contesté una llamada de mi tía Clara. Ella no era parte del circo. Había sido la única pariente que ocasionalmente me enviaba postales durante mis despliegues. Su voz era cálida, cansada. Olivia, vi las noticias. Estoy orgullosa de ti. Luego esas palabras, simples, honestas, golpearon más fuerte que cualquier medalla. Gracias, Clara, dije. Significa mucho. Lo siento por tus padres, añadió suavemente. Nunca supieron cómo amarte de la manera que merecías. No dejes que su amargura te robe esto. Le prometí que no lo haría. Aún así, la tormenta se avecinaba. Para el siguiente fin de semana, recibí una invitación formal a una cena de reconocimiento en mi honor en el pueblo. La organizaba la oficina del alcalde, el tipo de evento en el que mis padres normalmente se habrían sentado en primera fila, disfrutando del brillo de otra persona. No los invité, pero vinieron de todos modos. Cuando entré al ayuntamiento,
con la medalla reluciente sobre mi uniforme de gala, los vi al fondo. Chloe vestía de negro como si estuviera en un funeral. Mamá sujetaba su bolso como un escudo. Papá mantenía los brazos cruzados. No los reconocí. La cena transcurrió con discursos, aplausos, risas educadas. Luego el alcalde se puso de pie para leer una carta del propio presidente felicitándome por mi servicio, elogiando los valores de disciplina, coraje y sacrificio. Mientras las palabras llenaban la sala, miré a mi familia. La cara de Chloe se había quedado sin color. Mamá miraba el mantel. Papá no levantaba la vista. Eso era suficiente juicio. Cuando terminó el evento, la gente hizo fila para estrecharme la mano. Los niños pidieron fotos. Un veterano en silla de ruedas me saludó y yo le devolví el saludo, con la garganta apretada. Esa era la clase de familia que había elegido, la que entendía el sacrificio. Afuera, bajo el resplandor de las luces de la calle, mis padres finalmente se acercaron. La voz de mamá tembló. «Olivia, ¿podemos hablar?» Estudié su rostro. Por una vez, la suficiencia había desaparecido. Solo quedaba desesperación. Tuvieron 20 años para hablar, dije secamente. Pero todo lo que hicieron fue reírse. Papá habló, más bajo de lo que esperaba. No nos dimos cuenta en lo que te convertiste. Ese es el punto, respondí. Nunca les importó lo suficiente como para ver. Chloe permaneció en silencio, con los brazos fuertemente cruzados sobre sí misma. No la presioné. No lo necesitaba. Su silencio me dijo más que las palabras jamás podrían. Me di la vuelta para irme, pero mamá me agarró del brazo por última vez. «Sigues siendo nuestra hija». Me solté, encontrando sus ojos con determinación. «Soy una soldado, y eso es algo que nunca entenderán». Me alejé, la medalla brillando a la luz, sus figuras encogiéndose detrás de mí. De vuelta en casa, puse la medalla de nuevo en la encimera. Por primera vez, no la vi como un arma contra ellos. La vi por lo que realmente era, un reconocimiento de todo lo que había construido por mi cuenta. Cada noche que pasé en el desierto, cada soldado que había llevado a casa, cada herida que llevaba dentro. La puerta principal se cerró detrás de mí con un clic final, y el silencio de mi casa se sintió casi suave en comparación con el peso de esa confrontación. Me apoyé contra la pared, solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, y volví a mirar la medalla en la encimera. Por una vez, no se sentía pesada. Durante los días siguientes, los mensajes seguían llegando. Invitaciones para hablar, entrevistas, solicitudes de escuelas locales para que hablara con sus estudiantes sobre liderazgo. Mientras tanto, los mensajes de mi familia se secaron. Chloe dejó de llamar por completo. El último mensaje de voz de mamá fue de 3 palabras: «Por favor, devuelve la llamada», y papá no dejó ninguno. No devolví ninguna de ellas. En cambio, me concentré en las personas que realmente importaban. Mis soldados, mis colegas, los veteranos que se acercaron y me llamaron hermana de armas. Me recordaron que no estaba sola. Realmente no. La familia no se trataba de sangre. La familia se trataba de quien te apoyaba cuando estabas destrozada y cuando te levantabas. Aún así, las viejas heridas no se curan de la noche a la mañana. Una tarde, pasé por la calle de mis padres por accidente. La memoria muscular de la infancia me hizo girar la cabeza hacia la casa. Las persianas estaban bajadas, el césped un poco descuidado, pero se veía igual. Pensé en cada Navidad que pasé ignorada. Cada cumpleaños eclipsado por el drama de Chloe. Cada vez que me decían que mi sueño era estúpido. Por primera vez, no sentí ira. Sentí distancia, como si estuviera viendo la historia de otra persona. Esa noche, me senté y escribí una carta, no para ellos, sino para mí. Escribí que había sobrevivido al abandono, al desprecio, a la burla. Escribí que había construido una carrera a pesar de ello. Y escribí que ya no les debía el poder de moldear mi valía. Cuando terminé, doblé la página y la metí en el estuche de la medalla. La semana siguiente, recibí otra llamada de Clara. Se rió suavemente. «Tus padres están de mal humor».
Chloe está amargada. El chismorreo del pueblo dice que están humillados. Bien, dije. Luego me corregí. En realidad, no me importa. Eso es más sano, respondió. Hablamos durante casi una hora sobre su jardín, sobre sus nietos, sobre cualquier cosa menos mis padres. Y por primera vez en años, sentí que todavía tenía familia, aunque no fuera la que me dio a luz. No mucho después, tuve que asistir a otro evento formal. Esta vez en la capital del estado, donde los funcionarios reconocían a los miembros del servicio de toda la región. De pie en ese escenario, no busqué a mis padres entre la multitud. No esperé sus aplausos. Los rostros que importaban eran los de los jóvenes cadetes que me miraban con admiración, los veteranos que asentían con respeto, los compañeros oficiales que me daban palmadas en la espalda después. A la mañana siguiente, Chloe envió un último mensaje de texto. Nos hiciste quedar mal. Me quedé mirando la pantalla un largo momento antes de borrarlo sin responder. Ese fue el último mensaje que recibí de ella. La ruptura no fue dramática. Ni gritos, ni escenas en la corte, ni portazos, solo ausencia. Y en esa ausencia, finalmente encontré la paz. Llené mis días de propósito. Mentoreé a jóvenes oficiales, visité escuelas y fui voluntaria en un centro de veteranos local. Lentamente, el ruido del desdén de mi familia fue reemplazado por la gratitud de extraños y el respeto de mis compañeros. Todavía había punzadas, a veces en vacaciones, especialmente, pero había aprendido a organizar mis propias reuniones. Acción de gracias con compañeros soldados que no tenían a dónde ir, cenas de Navidad con amigos que entendían lo que significaba servir. Las risas alrededor de esas mesas eran más fuertes, más amables y más reales que cualquier cosa con la que hubiera crecido. Una noche, después de un largo día en el centro, estaba en mi sala de estar, con la chaqueta de mi uniforme colgada en una silla, la medalla reposando tranquilamente en su estuche. Me di cuenta de algo importante. Mi historia ya no era de venganza. La venganza me había impulsado una vez, claro, pero lo que quedaba ahora era fuerza, independencia y una vida vivida a mi manera. Sonreí para mí misma, no amarga, no triunfante, simplemente libre. Y en esa libertad, finalmente me solté. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina mientras preparaba una cafetera. El estuche de la medalla, en silencio, sobre la encimera. Ya no era un trofeo para alardear. Era la prueba de que me había mantenido firme durante años de silencio, burlas y dudas, y seguía erguida. Más tarde esa semana, recibí una invitación de la escuela secundaria local. Querían que hablara en su asamblea estudiantil sobre liderazgo y resiliencia. Al principio dudé. Hablar en público nunca había sido mi cosa favorita. Pero algo dentro de mí me dijo que esto era más grande que yo. Cuando subí a ese escenario con mi uniforme, la sala de adolescentes se quedó en silencio, algunos parecían aburridos, otros curiosos, algunos respetuosos. Les conté sobre las noches que pasé dudando de mí misma, sobre los años en que incluso mi familia se reía de mí. Les conté lo fácil que habría sido rendirse y lo tentador que era quedarse pequeñas solo para mantener la paz. Y luego les conté por qué no lo hice. No necesitas el permiso de nadie para perseguir un sueño, dije, mi voz firme. Ni siquiera de tus padres, ni de tus hermanos, ni de las personas que creen saberlo todo. La única persona que puede decidir de lo que eres capaz eres tú. Hubo silencio por un momento. Luego aplausos, reales, sin forzar. Algunos de esos niños incluso se pusieron de pie. Salí de ese auditorio más ligera de lo que había entrado. Durante los meses siguientes, seguí dando charlas en escuelas, grupos de veteranos, incluso en noticias locales. Cada vez que compartía mi historia, el dolor del pasado se atenuaba. Lo que una vez se sintió como traición ahora se sentía como combustible. La crueldad de mi familia había sido el empujón que necesitaba, incluso si ellos nunca lo quisieron así. Un día, en un evento comunitario, una joven se me acercó llorando. Dijo, mi madre no para de decirme que nunca seré bombero, pero escucharte hoy me hizo pensar que quizás no necesito su aprobación. La abracé. No la necesitas, le dije. Ve a demostrarle que está equivocada. Pero, lo que es más importante, demuéstrate a ti misma que tienes razón.
Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia ya no era solo mía. Pertenecía a todo aquel que había sido desestimado, subestimado o ridiculizado por querer más. Mis padres nunca asistieron a ninguno de esos eventos. Chloe nunca llamó para disculparse. ¿Y sabes qué? Estaba bien. Su ausencia era su propia respuesta. Años más tarde, cuando me puse una nueva insignia de ascenso y me dirigí a una sala llena de oficiales, no pensé en la risa de mi familia. Pensé en los cadetes de la audiencia, los jóvenes oficiales tomando notas, los que llevarían la antorcha después de mí. Si hubo venganza en todo esto, no fue en ver a mi familia humillada. Fue en demostrar que ya no tenían poder sobre mí. Fue en convertir el dolor en propósito. Porque la verdadera venganza no se trata de desquite. Se trata de éxito. Se trata de construir una vida tan sólida que las personas que dudaron de ti se vuelvan irrelevantes. Esa fue la victoria más dulce de todas. Así que, si estás viendo esto y alguna vez te han dicho que no eres suficiente o que tu sueño es ridículo, recuerda esto: las personas que se burlan de ti no son quienes escriben tu historia. Tú sí. Mantente firme. Persíguelo de todos modos. Y cuando lo logres, no pierdas el tiempo restregándoselo. Simplemente vive tan plenamente que sus voces se desvanezcan en el ruido de fondo. Eso es lo que hice. Y valió la pena cada paso. Mirando hacia atrás ahora, no veo mi historia como una de amargura. La veo como la prueba de que, incluso cuando tus propios padres y tu hermana se ríen de ti, incluso cuando el drama familiar duele más que cualquier otra cosa, aún puedes levantarte. El éxito no borra el dolor, pero reescribe el final. Lo que comenzó como humillación se convirtió en una de esas raras historias de venganza donde el desquite más dulce no fue gritar "se los dije". Fue mantenerme en pie, ganarme el respeto de los más altos niveles y saber que nunca necesité su aprobación. Y quizás por eso esto pertenece a las historias de venganza familiar más inolvidables, porque no se trató de destruirlos a ellos. Se trató de construirme a mí misma.